Hermanos y amigos, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Les doy la bienvenida a su devocional de El Buen Pastor. Si es usted observadora, seguramente ya advirtió que hubo un error, o aparentemente hubo un error en la diapositiva, en la foto, en la portada, no sé, de este devocional. Pero déjeme decirle que no es así. No me he equivocado. Fue a propósito el hecho de que yo haya escrito al revés, de cabeza, el título de este devocional. Y tampoco quiero que se alarme, ni que me acuse con mi pastor. Es que el pastor ya de los devocionales está escribiendo al revés. Yo creo que le ganó el lado oscuro de la fuerza. Ahora es algo diabólico, es algo satánico. No, hermanos, no es ni diabólico ni satánico. Lo quise escribir al revés de cabeza porque hoy el texto que nos ocupa es en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12. Estos pequeños versículos 11 y 12 están al inicio, hermanos, de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los pasajes más conocidos por los cristianos. Usted conoce las bienaventuranzas, que es con lo que va a iniciar el Sermón del Monte. Déjeme leerle algunas de ellas. Cuando Jesús empieza a enseñar, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. O déjeme traducirlo de otra manera. Dichosos son los pobres en espíritu. Verso 4. Dichosos son los que lloran. Verso 5. Dichosos y bienaventurados son los mansos. Verso 6. Dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia. Y así, hermanos, vamos escuchando las bienaventuranzas. Pero la primera vez que las escuchamos, y si alguien que no es cristiano, que empieza a leer la Biblia y que pueda iniciar en el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte, se sentirá más que confundido cuando descubra estas declaraciones de Jesús y quizás su ánimo y su amor por la investigación diga: creo que mi Biblia está mal, a ver, voy a buscar otra, y va a descubrir que dice lo mismo en las otras. ¿Acaso no se habrá equivocado Jesús? ¿Cómo que vamos a ser dichosos los pobres? ¿Cómo que vamos a ser dichosos los que lloramos? ¿Dichosos los que somos mansos? Dichosos los que no se dejan, diríamos nosotros. Dichoso el que es rico. Dichoso el que ríe todo el tiempo. Parece que está de cabeza esto, parece que está al revés. Con estas enseñanzas, hermanos, con estas bienaventuranzas, con el inicio del Sermón del Monte, Jesús está exponiendo un resumen de los principios prácticos y los valores del reino de Dios. Las bienaventuranzas, que son las que se contienen al principio del capítulo 5 de este Sermón del Monte, marcan el inicio de ese gran discurso en el que se presentan los patrones invertidos de la vida, más que feliz, digamos, que los cristianos podemos y que vamos a experimentar. El mundo enseña al revés, hermanos. El mundo enseña de cabeza. Y esa es la razón por la cual yo he puesto el título de este devocional de cabeza. Dichosos y felices. Quizás a usted le costó trabajo leerlo. Tal vez tuvo que esforzarse en la mente así para leerlo. O pudo girar su teléfono celular para poder ver bien el título. Quizás si está activado el girar automáticamente en su teléfono celular, cuando usted lo giraba, volvía a girar y le costó un poco de trabajo leerlo. Pero, hermanos, el título es correcto: dichosos y felices, pero escrito al revés. Porque la lógica de Dios, siempre lo hemos dicho, no es la lógica del hombre, no es la lógica del mundo. Santiago nos va a decir ahí en su carta que no han entendido, almas adúlteras. Y obviamente adulterio está referido como nosotros pertenecemos a un Dios y de repente le damos la espalda y nos vamos con otro, con dioses falsos. Pues dice almas adúlteras que no han entendido que la amistad con el mundo es enemistad con Dios,
porque los valores del reino de Dios y los valores de este mundo están contrapuestos. Lo que para el mundo es felicidad, lo que el mundo nos enseña como felicidad y dicha, para Dios no lo es, en el reino de Dios no lo es. Por eso nosotros, pensamos por principio de cuentas que algo está mal, que Jesús se equivocó, que escribió al revés, porque no son bienaventurados ni son dichosos los pobres. Los dichosos son los ricos, ellos que no tienen ningún sufrimiento, ningún padecimiento, ninguna escasez. Ellos son dichosos. El mundo nos enseña que no son dichosos los que lloran, los que están tristes, los que padecen. Son dichosos los que ríen, son dichosos los que siempre están felices. ¿Por qué Jesús nos dice esto, hermanos? ¿Por qué Jesús invirtió las cosas? Bueno, la enseñanza que trae Jesús viene a chocar con la enseñanza del mundo. Y si sigue usted examinando el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, no solo va a quedar con las bienaventuranzas. Decía hace un momento que estas bienaventuranzas solo son el inicio del gran discurso, de ese gran sermón que Jesús va a presentar con los patrones invertidos de la vida. Y más adelante va usted a encontrar, ustedes han oído que se ha dicho, y Jesús cita lo que ellos sabían hasta ese momento y que tenían como ley, como algo definitivo. Y Jesús dice, pero ahora yo les digo, y trae nueva enseñanza con mayor claridad, incluso en contraposición con lo que se andaba diciendo o lo que se creía definitivo. Mis hermanos, después de que Jesús da las bienaventuranzas tan extrañas para la mente que no logra asimilar, que no es cristiana, verso 9, bienaventurados los pacificadores, no, bienaventurados, dice el mundo, los que se defienden, los que ejercitan hasta violencia para ejercer su derecho. Verso 10, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. No, dice el mundo. Bienaventurados los que están en paz, los que dicen sí a todo, sí, que siga un gobierno corrupto, sí, dicen todos, que se cambien por estos que no son corruptos, sí, dice el mundo. Mire, este mundo, hermanos, está contaminado de corrupción. El único que puede cambiar las cosas de verdad es Cristo Jesús. Esto es la verdad. Ningún gobierno humano va a traer paz, ninguno. Va a ser una paz temporal. El único que puede traer paz verdadera y definitiva es Cristo Jesús. ¿Cómo escuchó usted la última bienaventuranza? Bienaventurados, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. Ya lastimó, ¿verdad? Ya se opuso a nuestra lógica. Pues ahora escuche versos 11 y 12, que son nuestro texto de esta mañana. Bienaventurados y dichosos sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra ustedes, cuando mientan contra ustedes. ¿Cómo? El mundo nos dice lo contrario. No, bienaventurados de los que siempre hablen bien, de los que no sufran persecución y están tranquilos, de quienes no digan mentiras. Esos son bienaventurados, dice el mundo. Pero Jesús dice no, bienaventurados son y serán cuando los persigan, cuando los escupan, cuando los agredan, cuando digan toda clase de mentira contra ustedes. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Siempre hemos repetido, hermanos, siempre, que los profetas nunca fueron personas gratas a los demás. No fueron populares, no los quisieron porque siempre abrían la boca para denunciar la maldad, el pecado, la idolatría, la infidelidad hacia Dios, etc. Y cuando alguien habla la verdad, lastima a los demás porque no quieren cambiar su forma, su estilo de vida. Así que el inicio de la vida cristiana, hermanos, implica que vamos a chocar con estas cosas. Cuando usted empiece a ser cristiano, pero cristiano de verdad, estoy hablando de un verdadero cristianismo, no el cristiano que se mimetiza, el cristiano camaleón, que de acuerdo a la circunstancia va cambiando. No. Cuando inicia uno a ser verdaderamente cristiano, entonces se van a presentar las dificultades. ¿Cómo que ya no bebes? ¿Cómo que ya no tomas? ¿Cómo que ya no bailas? ¿Cómo que ya no vas al antro? ¿Cómo que ya
no quieres ir a robar conmigo? ¿Cómo que no quieres ir a pelear? ¿Cómo no quieres ir a buscar pleito? ¿Cómo que ya no quieres defraudar? ¿Cómo que ya no quieres hacer cheques falsos? Eres un tonto, y empiezan los insultos. Eres un cabeza hueca, te hicieron coco wash, te lavaron el cerebro, te están quitando el dinero, están metiendo la mano en tu bolsillo. Van a empezar todas estas cosas. Si no quiere usted soportarla o no puede soportarla, va a decir, ok, creo que el cristianismo no es para mí, me está causando muchos problemas, muchas dificultades y me regreso a mi antigua forma de vida. Pero si tiene usted la fuerza que la da Dios, la da el Espíritu Santo, se va a mantener fiel y firme. Mire, déjeme leerle, por favor, déjeme leerle la versión, traducción al lenguaje actual de las Sagradas Escrituras, en estos 2 versos, 11 y 12 del capítulo 5 de Mateo. Dice así: Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía, dice el Señor, la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Amén. Soy el único que sufre, soy el único que padece. No, mis hermanos, antes de usted y de mí, muchos más han padecido verdaderamente aflicciones. Jesús nos anticipó claramente que tendríamos aflicciones, pero nos dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Así que, mis hermanos, no se desconsuelen. Vamos a enfrentar dificultades. Vamos a pasar por enfermedades, por dolores, por padecimientos, por vituperios, nos pueden perseguir, nos pueden amenazar con quitarnos la vida, con quitarnos nuestros bienes. No tenga usted miedo. Esto fue anunciado por el Señor Jesús. Fue anunciado por Él. Y no tenemos o no debemos temer porque estamos sostenidos de su mano. Muchísimas gracias, mis hermanos. Mire, ore diariamente a Dios. Pídale orientación, pídale sabiduría para saber lidiar con las persecuciones, con las presiones de este mundo. Y no se desanime al andar con Dios por causa de las dificultades que va a enfrentar, que enfrenta o que está enfrentando. ¿Sí? ¿Y dónde está tu Dios que no te sana? ¿Y dónde está tu Dios que no sana a tu pariente, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa? ¿Dónde está tu Dios? Hermanos, eso va a gritar el mundo. Déjeme decirle esto, grábelo en su memoria, en su mente, en su corazón. El Señor está a su lado en cada momento y le sustenta. Fortalezca su fe todos los días leyendo la Biblia. Alégrese, alabe, agradezca por el privilegio de ser perseguido por causa de Jesucristo. Por causa de Jesucristo. Interceda por la iglesia perseguida por el mundo. Hay millares de cristianos que sufren constantemente atentados contra su vida y otros daños por causa de la fe. Oremos por ellos y ¿sabe qué? Permanezca fiel al Señor. Recuerde el ejemplo de sufrimiento de los discípulos, de los profetas, de los apóstoles, del propio Señor Jesucristo, quien nos enseñó con su propio ejemplo, quien, aun siendo perseguido, él y todos sus discípulos, bajo presión, bajo amenaza y hasta la muerte fueron fieles. Cuidado, mis hermanos, cuidado que no seamos perseguidos por mal testimonio y por actuar sin sabiduría. La persecución es por causa de Cristo. Así que, mis hermanos, esta es la recomendación. Pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, porque el galardón es grande cuando nos ajustamos a sus ordenanzas, aun cuando nos opongamos al mundo. Hermanos, Dios cuida de nosotros. Bendito sea el Señor, bendita también su santa palabra. Oremos, mis hermanos. Padre santo y bueno, amoroso Señor, muchísimas gracias. Gracias por recordarnos que no tenemos que ajustarnos a este mundo, no tenemos que ajustarnos a este sistema de cosas, sino a tu palabra, a tus ordenanzas, que están en contra del mundo, es evidente, que nos van a tratar mal por eso, es evidente. Danos la fuerza, Señor, para soportarlo. Danos, Señor, la visión, poner nuestra mirada en las cosas futuras y que tú, Señor, nos vas a dar la recompensa en el justo tiempo. Bendice, Señor, a todos tus siervos que esparcen tu palabra y defiéndelos, Padre. Por favor, bendito seas.
Danos fuerzas a todos, Señor, para aguantar esos vituperios. Gracias, Padre. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén.